Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy quiero desarrollar algunos temas que he recibido en comentarios. La mayor parte de los comentarios que recibo los contesto directamente. Todavía somos un canal pequeñito y es muy fácil contestaros a todas. Sin embargo, hay algunos temas que son un poquito más profundos y por lo tanto creo que es más fácil contestar hablando, desarrollando los temas, que escribir mensajes o comentarios demasiado largos en la página. Si no me conoces, soy Topolina, soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal te muestro cosas del día a día de mi vida en este país, básicamente cosas que nos interesan a las mujeres, sobre todo ropa, compritas, a veces algo de viajes y charlamos bastante. Y hoy sí, vamos a charlar. Bueno, voy entonces a empezar con los comentarios y como os he dicho, los comentarios que dan para desarrollar más los temas. Bueno, lo primero, empezamos fuerte. Cuando yo hice algunos vídeos sobre ropa de entretiempo, media estación, evidentemente, es decir, YouTube es internacional, no todo el mundo tiene el mismo clima. Por lo tanto, supongo que cada uno puede elegir el vídeo que va a ver. Si quieres ver ropa de entretiempo, bueno, pues si se adapta a tu región, supongo yo. O bueno, porque te divierte mirarlo. Sin embargo, una seguidora que yo tenía, no creo que la siga teniendo. Bueno, era bastante simpática y participativa, siempre me dejaba comentarios, era un poco cabezona en los comentarios, pero bien, todo bien y algunas cosas que me decía también me servían. Sin embargo, con uno de los vídeos que yo hice de ropa de entretiempo, se empecinó con que en Madrid hacía muchísimo frío, que la gente ya había sacado todos los abrigos, cuando aquí en Lisboa estábamos a 25 grados, hacía calor. Todo el mundo aquí andaba de ropa de verano. Y bueno, ella me dijo que lo que yo estaba proponiendo, que no tenía sentido, que por mucho que yo me empeñara, pues que ya se había venido el frío. Sin embargo, otras personas, también de España, contestaron diciendo, bueno, mira, donde yo vivo, en la zona del Mediterráneo, hoy estamos a 27 grados. Y otra también comentó algo parecido. Bueno, el problema fue que esta persona ya no solamente ya venía pesada conmigo, insistiendo, como que siempre tenía que tener la última palabra, sino que directamente les habló de una forma bastante, para mí, agresiva a estas dos personas que contestaron, porque les puso, y a las dos que están diciendo no sé qué, y bueno, no sé, les mandó también su rapapolvo. Así que yo directamente la bloqueé, con pena, porque yo creo que para ningún canal es bueno bloquear a la gente. Sin embargo, es decir, bloquear a la gente que te ve. Para mí es de las cosas peores que puedes hacer bloquear a la gente. Sin embargo, si en la vida real intentamos evitar estar rodeados de personas tóxicas, pues ¿por qué tendríamos que aguantarlo en las redes? Está más que hablado, dicho, reconocido, que quien tiene una red social pública, pues está sujeto a las opiniones, obviamente, las opiniones positivas y negativas. Yo, por supuesto que lo acepto, porque forma parte del hecho de tener, bueno, un canal público en YouTube y creo que todo el mundo tiene derecho a comentar. Ahora, también creo que una cosa es comentar y otra cosa es atacar, burlarse o reírse de la gente. Y el hecho de que uno tenga pues, un canal en YouTube o cualquier página en una red social no implica necesariamente que uno tenga que aguantar insultos, desprecios, etcétera. Y yo creo que hay gente que tiene tanto odio
que se descarga en las redes sociales, porque en la vida real, digamos, en la no en la vida virtual, sino en el día a día, cuando tú sales de tu casa, no sé, tú te subes al tren, es un lugar público, pero si hay una persona que por algún motivo no te gusta su aspecto, sea la ropa, sea el pelo, sea que no está cuidada o lo que fuera, pues tú no vas y la empiezas a insultar o a decirle cosas feas. Entonces, bueno, la gente se aprovecha del anonimato en las redes sociales, yo no sé por qué, para alargar todo ese odio. Así que no confundamos. Una cosa es que uno tiene un canal que es público donde todo el mundo puede opinar, pero con respeto. Bueno, en relación a esto, también recibí otro comentario de una persona preguntándome mi edad. Yo no tengo obligación de decir mi edad, pues cada una que se imagine lo que quiera. Si tuviera 25 años, te lo diría. A partir de una cierta edad, prefiero no decirlo, que cada una pues se imagine lo que quiera. Pero obviamente no tengo ni 20, ni 30, ni 40. Así que, bueno, cada una se lo puede imaginar. Entre otras cosas, no me gusta mucho decirlo porque en YouTube queremos intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y si uno empieza por limitarse en una edad, digamos, como una caja, pues hay un montón de gente que ya no se, tal vez no se identificaría contigo. De todas formas, la gente no es tonta. En YouTube yo tengo todas las estadísticas y entre ellas cuál es el grupo de edad que más me ve. Y obviamente no es la gente de 13 años ni de 25. Digamos que es a partir de los 45, a partir de los 45, porque es la gente que me ve y que se puede identificar más conmigo. Bueno, yo no tengo ninguna cámara especial. Yo estoy filmando. Bueno, este vídeo y todos los vídeos que he hecho últimamente, yo filmo en la laptop. No soy fotógrafa, no tengo mucha idea de luz, etcétera. Pero la forma como sales en una cámara depende muchísimo de la cámara que tienes, de los filtros que usas y de la luz, cómo aplicas la luz. Bueno, mi luz es un aro de luz básico, lo tengo aquí adelante, pero un poquito para arriba. No tengo ningún filtro y para decirte la verdad, yo me veo a mí mejor en el espejo que en la cámara. A veces me veo en la cámara y digo, Madre de Dios. Bueno, el hecho de que yo aparente más edad de la que tengo, porque en la cámara, pues a veces no sé realmente que no salgo muy bien. Para mí tampoco sería un motivo para insultar. Y si bien a mí nadie me ha llamado vieja loca o nada por el estilo, sí que hay algunos comentarios, muy pocos, en concreto dos, que han comentado como que yo no quiero decir mi edad porque probablemente tengo 70 años o más. Bueno, no tengo tanta edad como eso. Sin embargo, hoy en día que estamos en el mundo supuestamente de la diversidad, del respeto, del body positive, de que la gordofobia y todo esto, pues hay algo que creo que se le ha olvidado a la gente incluir en el respeto. Si tú a una persona no le puedes decir gorda, a una persona no le puedes decir negro, a una persona no le puedes decir maricón, entonces ¿por qué a una persona sí le puedes decir vieja? Es decir, todos somos grupos, no hay, digamos, un prototipo humano. Hay de todo, hay gente alta, baja, gorda, blanca, amarilla, de más edad, de menos edad. Pero creo que hay una especie de morbo y de falta de respeto en relación al tema de la edad. No interesa cuántos años tienes la persona que está en el canal. Si la persona tiene cara de 28 años, no le preguntas qué edad tiene. Y entonces, ¿por qué? Si tiene cara de más mayor, pues hay que insistir en eso. Para mí sería igual que entrar en un canal, por ejemplo, de Body Positive, o ni siquiera de una persona
que tiene muchos kilos y empezar a preguntarle cuántos kilos pesa. Pues no es importante, no te está hablando de eso, no te está hablando de un programa para adelgazar, cuánto pesaba, cuánto peso, cuánto quiero pesar. No es el tema del vídeo. Y bueno, dentro de del otro tema, en el cual también surgió un comentario, también no muy positivo, también fue una persona que vio el vídeo y que no es la primera vez que comenta, es la segunda vez que comenta. Yo tengo bastante memoria visual, así que bueno, en este caso tiene una fotito y la reconocí enseguida por el comentario negativo. Fue en uno de los vídeos de ropa en el que ella puso, pero hija, ¿cuántos trapos tienes? O algo por el estilo. Usó la palabra trapo, que yo sé que también se puede usar la palabra trapo en sentido figurado, digamos, entre las mujeres para hablar de ropa. Pero el tono, no me acuerdo exactamente las palabras, pero como diciendo, loca, ¿por qué ¿para qué necesitas tanta ropa? Llamándole trapo. El comentario de ella tuvo 3 likes, pero también tuvo 3 comentarios de otras seguidoras que yo tengo, pues que le dijeron lo que es absolutamente obvio, que era un vídeo sobre ropa, que en el canal la mayor parte de los vídeos son sobre ropa, porque son los vídeos más vistos. Entonces, es lo que más hago porque es lo que veo que más os gusta. Y que en YouTube hay tanta variedad de temas que no se sabe para qué una persona entra a ver un canal en el que todas las semanas te muestran ropa simplemente para decir, pero hija, ¿para qué tienes tantos trapos? O algo por el estilo. Por eso, para mí es lo que yo digo, son las ganas de, no sé, de destilar un odio que la gente tiene dentro y que no sabe dónde descargarlo. Bueno, entonces, como te decía, estas 3 otras seguidoras que comentaron, pues le dijeron eso, pues vete a ver otro canal, lo que ella muestra no son trapos, es ropa y por acaso es bastante bonita y bueno, otro comentario también parecido. Ah, sí, el otro comentario fue, hay muchas de nosotras que queremos ver vídeos de ropa, nos gusta lo que ella muestra y entramos a ver el vídeo precisamente porque nos gusta e incluso porque lo estamos esperando. Así que si no te gusta, vete para otro lado. Bueno, el último comentario también. Aquí te voy a decir, no es ni positivo ni negativo, en ningún caso me sentí atacada, pero es en relación al vídeo que yo hice sobre disfraces para Halloween. Bueno, a mí me sorprendió las pocas vistas que tuvo ese vídeo. ¿Por qué? Porque, es decir, yo hice ese vídeo por hacer algo diferente. Yo, como te digo, veo que los vídeos que más se ven son los vídeos de ropa, pero a veces pienso, ay, es demasiado, es siempre lo mismo. Y entonces, para variar, se me ocurrió hacer, pues, disfraces para Halloween. Entre otras cosas, porque es un tema, bueno, típico que siempre sale en los vídeos en YouTube. Yo soy de Argentina. En Argentina, hasta donde yo viví en Argentina, nunca escuché hablar de la fiesta de Halloween. Ni se celebraba, ni se hablaba de eso. Yo ni siquiera sabía que existía la fiesta de Halloween. Luego, cuando me vine a Portugal, en Portugal sí se celebra. No te voy a decir que tanto como en los países anglosajones, pero aquí sí que relativamente se celebra. Para mí, el 1 de noviembre, pues toda la vida fue el día de Todos los Santos y el día de los Muertos. Yo fui a un colegio de monjas y yo me acuerdo que yo no entendía por qué el día de Todos los Santos y de los Muertos. Creo que uno es el 31 y otro el 1. No estoy muy segura si coinciden el mismo día. Pero las monjas lo que nos explicaron fue que todas las personas que se mueren y van al cielo también son santos, aunque no estén, digamos, dentro de los santos de la iglesia. Y que por eso santos y muertos, pues se está refiriendo básicamente a lo mismo. Eso fue lo que nos explicaron las monjas cuando yo era niña, o por lo menos lo que yo entendí. Bueno, desde que yo vivo en Portugal, yo nunca he celebrado el Halloween.
pero mis hijos fueron a un colegio internacional, digamos, británico. Y en el colegio sí que se celebraba el Halloween, es decir, todos los años los niños se disfrazaban, incluso había una hoguera de algo que se quemaba, y bueno, se ve que era una tradición típica de Inglaterra. Para mí fue algo completamente nuevo, pero jamás lo puse en causa, no se me pasó por la cabeza decir, ah, no, yo soy católica, bueno, mis hijos están en este colegio, nosotros no vamos a participar. Yo ni siquiera me lo planteé, para mí, bueno, un juego, ni nada, y ya está. Y luego yo misma, dentro de ese grupo de gente, a mí como adulta también me invitaron a una fiesta de Halloween, una en mi vida. Ahora, cuando yo hice este vídeo, pues de ninguna manera significa que sea algo que a mí me encante ni que yo celebre especialmente. Si yo fui a esa fiesta, porque bueno, un evento social, te invitan y nada, vas porque formas parte de un grupo de gente. Pero lo que quería comentar es que de la misma forma que, bueno, Portugal está relacionado históricamente a África por el tema de las colonias, Portugal también siempre tuvo relaciones más estrechas históricamente, en los tiempos, digamos, de los reyes, con Inglaterra. Yo creo que España iba más en bloque con Francia y Portugal con Inglaterra. Es decir, que aquí en Portugal, pues estas fiestas se celebran. Yo no estaba muy consciente que en el mundo hispánico no se celebrara, porque yo vivo hace tantísimo tiempo aquí en Portugal que yo pensaba que, no sé, que era normal y que se celebraba pues en todo el mundo. La verdad es que la gente que me ve a mí es toda de España y de Latinoamérica, es decir, dentro de nuestra cultura que no se celebra. Bueno, ahora, esto yo ya no lo sé muy bien, pero sí que esta fiesta de Halloween es de origen celta. Es de origen celta y está presente en los países anglosajones. Ahora, según lo que yo entiendo, en Galicia, España, también había cultura celta. Hasta ahí es lo que yo entiendo. Y creo que en Asturias también, o sea, en el norte de España. Y Galicia también tiene lazos históricos tan fuertes con Portugal que yo no sé hasta qué punto Portugal no tendrá orígenes celtas. La verdad es que no lo he estudiado, no he buscado el dato antes de grabar el vídeo, pero tal vez en Portugal sí hayan también antecedentes celtas, sobre todo en el norte, y tal vez sea no solo por, digamos, el contacto histórico con Inglaterra, sino también por sus propios orígenes celtas, que esta fiesta se celebra aquí. La verdad es que eso no lo sé. Obviamente la fiesta se popularizó a través de Estados Unidos. La cultura de Estados Unidos tiene el poder con el marketing, no sé, de expandirse por todo el mundo. Pues es lo mismo que, no sé, la Navidad en España, en Argentina también, que se celebran los Reyes, en Portugal no se celebran, en Estados Unidos tampoco, y tal vez la tradición de Estados Unidos es la más extendida, bueno, por este poder de Estados Unidos de marketing y de promoción de su cultura. Bueno, lo que yo leí muy brevemente, brevemente, es que esta fiesta de Halloween la celebraban los celtas después del Imperio Romano, cuando la iglesia, bueno, ya digamos, cuando existía la iglesia ya en Europa y se dedicaba a evangelizar, una de las cosas que hizo la iglesia, en vez de prohibir las fiestas locales, fue intentar asimilarlas a las tradiciones, digamos, cristianas. Entonces, la fiesta de Todos los Santos se celebraba, creo que en mayo originalmente, pero el Papa Gregorio no sé cuánto, pues allá por la, no sé si por la Edad Media, 1500, la verdad es que no recuerdo, no he prestado atención a la fecha. Decidió, supongo que habrá sido bastante antiguo, decidió cambiar la fecha del Día de Todos los Santos y, bueno, del Día de los Santos, del Día de los Muertos, decidió cambiarla para la fecha en la que los celtas celebraban el Halloween.
como una forma, en vez de prohibirles e intentar meterles algo diferente en la cabeza, no, en su propia cultura introducirles, digamos, la fiesta cristiana, la tradición cristiana. Y según lo que he leído, esta tradición de Halloween para los celtas representaba el principio del invierno, el fin de, pues, del otoño y el principio del invierno. Ellos creían, según, tampoco te lo tomes al 100%, porque yo lo leí así rapidito, pero creo que para ellos esta época del año indicaba un inicio de un nuevo año, o por lo menos ellos creían que a partir de la fecha que ellos celebraban, el Halloween, toda la gente que había muerto el año anterior todavía tenían el espíritu circulando. Y por eso ellos, dentro de estas religiones primitivas, creían que como había muchas almas todavía dando vueltas antes de llegar a su destino final, había espíritus malignos que intentaban apoderarse de ellos. Y como había espíritus malignos sueltos, la gente se disfrazaba, se ponía caretas para que estos espíritus malos no los reconocieran. Entonces, uno de los comentarios que yo recibí fue, no juegues con estos disfraces de diablo, porque eso es abrirle la puerta al diablo en tu casa. Qué lamentable lo que has hecho, algo por el estilo. Bueno, a mí jamás se me hubiera pasado por la cabeza que ponerte unos cuernos de diablo sea llamar al diablo. Pero si nos vamos a basar en la cultura popular antigua, pues sería exactamente lo contrario. Si te disfrazas de diablo, el diablo pasa de lado porque no te reconoce. Bueno, estos entonces son los comentarios así que tenía más para desarrollar. Y bueno, el resto de los comentarios solo me queda deciros que muchísimas gracias. Hay un, bueno, digamos que más del 90%, un 95, 98% de los comentarios son muy positivos. Me encanta leeros, prácticamente siempre os contesto y los comentarios que más me gustan, por supuesto, son los comentarios positivos y también los comentarios en los que me enseñáis algo o en los que me dejáis ideas para vídeos. Por ejemplo, una de vosotras me pidió vídeos de ropa vaquera, lo hice y muchísimas gracias porque después de hacerlo ella misma me lo agradeció. Otra me ha pedido que haga vídeo de orden de zapatos, por ejemplo, que lo tengo pendiente. Ahora me han pedido también vídeos con botas de montar, etcétera. Así que, pues, todas las ideas son bienvenidas. En cuanto a las cosas que me enseñáis, bueno, por ejemplo, algunas palabras, como yo siempre decía media estación, pues me han recordado que también se dice entretiempo. Yo ni me acordaba de esa palabra. También unos pantalones que mostré, que yo ni sabía cómo describirlos. Una de vosotras me dijo pantalones, bueno, de efecto encerado, tampoco lo sabía. Así que, bueno, en principio quiero decir que todos los comentarios son bienvenidos. Como os he dicho, me encanta leeros y también me encanta contestaros. Pero desde que los comentarios sean con respeto. Porque a pesar de que quiero que el canal crezca y que llegue a más gente, e incluso cuando comentáis negativo, en términos de, digamos, de movimiento del canal, siempre es positivo. Hasta los dislikes, los no me gusta, que también relativamente son positivos porque muestran que el canal tiene movimiento para el algoritmo de YouTube. Pero yo francamente prefiero rodearme de una comunidad positiva y evitar a la gente tóxica que se la agarra con una, nadie sabe por qué, para descargar odio, porque hay tantísimos canales de ropa, 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 que yo creo que todo lo que yo te he mostrado es mínimo comparado con otros canales. Bueno, en general, a todas os agradezco un montón el apoyo, el seguimiento, los comentarios, los likes. No os olvidéis también de compartir mis vídeos, que es una manera excelente de que lo vea más gente y que YouTube lo siga recomendando.
Bueno, os mando un beso grande. Espero que de todo lo que he dicho no se arme demasiada polémica. Espero no haber dicho nada que ofenda, porque hoy en día pues nos ofendemos por todo. Bueno, os mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.